¿Qué tal, mis hermanos? Dios los bendiga, ¿cómo están? En este día magnífico que Dios nos ha propuesto poder compartir una vez más la palabra de Dios, les doy la bienvenida a este humilde espacio que, como siempre digo, a través del éter, a través de esta tecnología que hoy día nos permite poder comunicarnos a través de estos videos y por supuesto de internet, esperamos que sea de bendición tanto para usted como para mí. Hoy en especial quería hablarles respecto de algo que comúnmente suele suceder, y esto tiene que ver estrictamente con la congregación, o en todo caso vamos a decirlo así, específicamente con los que son creyentes, hijos de Dios, con los que están ligados de alguna forma ministerialmente hablando, o son partícipes de un pueblo, de una congregación. Y es el tema de las ofrendas. Muchas veces hemos de escuchar tocar este tema, ¿no? Un tema bastante trillado, por cierto, y no me estoy refiriendo específicamente a lo que son los diezmos, porque también en su momento vamos a tocar, vamos a tocar ese tema, vamos a hablar tocante a ello. En este caso, especialmente quiero que compartamos algo conforme a las ofrendas. Y yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, dentro de lo que el cristianismo así, practicándolo humildemente desde el lugar que cada uno tiene, en mi caso particular, digo, he podido observar algunas cosas y entre todas ellas, bueno, recordar algunos pasajes bíblicos y bueno, yo quisiera compartir con usted una pequeña escritura muy breve, la cual vamos a tratar de ser concisos, precisos, puntuales, porque el tiempo que abarcamos a través de estas filmaciones no es mucho, pero esperando siempre que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Yo lo invito a usted a buscar, si tiene su Biblia a mano, vamos a compartir el libro del Evangelio, de los 4 Evangelios, el Evangelio según San Marcos. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 12 y vamos a leer el verso 41 hasta el 44. Lleva como reseña usted encontrar un título que lo guía, dice la ofrenda de la viuda. Esto es entonces el Evangelio según San Marcos en el capítulo 12, a partir del verso 41 hasta el 44. Y vamos a compartirlo, lo leemos en el nombre de Jesús y dice de la siguiente manera. El verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. El verso 42 dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. El verso 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y por último, el verso 44 dice así, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Una maravillosa impresión nos da esta escritura, un paisaje que de repente se nos presenta en una fiel seguidora de las cosas de Dios, en la fe, una creyente visitando el templo. Y bueno, aquí vamos a referirnos y transportarnos un poquito hipotéticamente, ¿no?, a través de la imaginación y del corazón, para poder entender mejor, ¿no? Siempre decimos que tenemos que abocarnos a trasladarnos un poquito, como se dice hoy en día, bueno, hay que estar en la piel del otro para entender ciertos sucesos que a los demás les suceden. Bueno, nosotros también ahora vamos a trasladarnos un poquito en aquella época, épocas de Jesús, que él caminaba, y dice que en este caso en particular, ya que la escritura habla de aquella viuda que ofrendó, ¿no es cierto? Eran tiempos de acercarse y presentar ofrendas del pueblo, cada uno conforme a sus posibilidades. Nos cuenta la historia entonces que esta mujer se estaba acercando, ¿verdad?, al templo, y que allí estaba sentado Jesús, dice, delante del arca de las ofrendas. Imaginemos esta situación en la cual el Señor mismo estaba observando de cerca
todo lo que sucedía. En primer lugar nos vamos a ubicar que esto se encontraría, bueno, en tiempos de épocas pascuales, donde la gente se acercaba precisamente para poder asimismo entregar sus ofrendas y hacer sus peticiones delante de Dios conforme a todos los ritos y a todas esas mandamientos y costumbres que el pueblo de Israel tenía por bueno practicar. Una de las cosas que debemos destacar, hermanos, en este sentido es que nosotros tenemos el concepto de que, bueno, cuando vamos a la iglesia, ciertamente evaluamos nuestras posibilidades, ¿no? Porque son las posibilidades económicas las que de alguna forma van a, digámoslo así, van a determinar lo que yo pueda poner, lo que yo pueda aportar. Y en ello hacemos una cuenta, es decir, y al hacer la cuenta lo que encontramos en realidad es que la verdad es que nunca va a alcanzar el dinero suficiente de nuestro salario como para que quede un resto, ¿no es cierto? Ese resto, yo puedo dar testimonio de esto en particular porque tengo un frasco donde estoy ahorrando, ¿no? Tratando de hacer unos ahorros, y uno piensa, ¿no? Ya sea para lo que fuese que tenemos que, el destino que darle a ese ahorro, la verdad que no alcanza para nada. Voy a tan paso lento que no sé si algún día llegará a tener valor eso que estoy haciendo, o se va a desvalorizar antes por el cambio de la moneda. Pero la verdad que uno hace sus cuentas, y cuando hace sus cuentas, por supuesto, privilegia ciertos aspectos importantes de nuestra vida cotidiana, y en ello puede ser, bueno, separar la plata para pagar la luz, porque si no la cortan, pagar los impuestos, porque en definitiva no conviene atrasarse, porque un día se puede uno encontrar con una carta de remate de nuestra propia casa, para el sustento de nuestro hogar, por ejemplo, separar aquello que es necesario para todo lo que es los alimentos y las necesidades de la casa. Es decir, cuando uno hace la cuenta, inevitablemente, si tuviera un resto, si tuviera un sobrante, justamente es eso como lo acabamos de mencionar, es lo que sobra. Y no ponemos dentro de la lista de prioridades, por ejemplo, la ofrenda hacia Dios, como sí ponemos otras cosas que nos parecen importantes para desarrollar en nuestra vida con responsabilidad, ¿no? Esto no lo digo para que nadie se sienta tocado ni con intenciones de ofensa a ninguno, sino porque esa es la realidad. Haciendo nuestras cuentas, nosotros cuando vamos a la iglesia entendemos, y no está mal que así sea, que nosotros somos una ofrenda viva, y que de repente lo importante es que estemos ahí ofreciéndole nuestra propia vida al Señor. Pero la verdad es que vale la pena que nosotros meditemos en este hecho, ¿no? Y, por ejemplo, algo que muy notorio que sucedió en este caso en particular, por supuesto, estamos hablando de lo que es la viuda que dio su ofrenda, es que el Señor estaba sentado allí. Nosotros siempre somos de considerar que los hijos de Dios no estamos solos en ningún momento, sino que Dios, viéndolo todo, sabiéndolo todo de nosotros, aún nos está acompañando en cada proceso de nuestra vida. Porque vamos a pensar de repente que justamente siendo el lugar más importante quizás de nuestra vida cotidiana, estando en la congregación, que Dios no estaría allí para ver, para pesar nuestros corazones o para analizar nuestras actitudes y aún ponernos a prueba justamente en el ámbito que mejor corresponde, que es la iglesia, la congregación. Y sé que él estaba sentado allí frente al arca de las ofrendas, ¿no? Estaba poniendo mucha atención a ver qué hacían todos aquellos que de alguna forma se acercan para ofrecer en modo de adoración esa ofrenda, ¿no es cierto? Esa forma de servicio. Un servicio que para muchos, dice aquí, era la forma más fácil de hacer, ¿no? Dar de lo que sobra, dar de aquello que no costaba ningún sacrificio al que daba este tipo de ofrenda, en cuanto a los que más daban, quiero decir. Pero Jesús, siendo los ojos de Dios en ese momento, sucedió algo, ¿no? Cuando esa anciana entró al recinto y él la notó. Tal vez ella no se dio cuenta, ella no podía ni siquiera sospechar que justo en ese día los ojos mismísimos de Dios iban a estar sobre su vida, mirando cuáles son sus actitudes, mirando su corazón y conociendo el Señor, porque Dios todo lo sabe, de que era lo único que tenía. Ella no manifestó de ninguna forma ser, acá pongo lo único que tengo.
o declarar que esto era parte del sustento que quizás mañana no se iba a poder proveer porque era lo último que tenía. Simplemente dice que entró y puso esas dos blancas, ¿no? Y ocurrió algo muy muy importante que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta, es que Dios lo estaba viendo, que Dios sigue nuestro proceso de vida pacientemente y no se pierde detalle de todo lo que hacemos. Y qué grandiosa esta escritura, y qué grandioso el hecho de que pudiéramos haber sido cualquiera de nosotros, ¿verdad?, haciendo algo para Dios, y que la mirada de Dios esté fijada justamente en nosotros, para ver de qué manera actuamos, cuál es nuestra reacción ante las prioridades que nosotros, si las tenemos para Dios. Y Él debe ser el número uno de todas las prioridades de nuestra vida, ¿verdad, hermano? Amén a eso. Y dice también que veamos que tenemos ejemplos bíblicos como puede ser en el libro de Job, en el cual dice que Dios siempre está observando todas las cosas, ¿verdad? Y en una charla que mantenía justamente con aquel que no quiero nombrar, ¿no? El diablo dice que le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Que es esto y aquello, y ahí entra un relato en el cual no vamos a profundizar ahora, pero esto denota que el Señor siempre está mirando lo que estamos haciendo. Y estaba viendo algo bueno en él que quería resaltar, pues este día Jesús estaba resaltando, ¿no es cierto? Allí mirando, adrede de lo que estamos hablando, a esa viuda que estaba haciendo su aporte, muy ínfimo quizá, pero que Dios le estaba por dar un valor impresionante, el cual uno no sospecha a veces la connotación que puede traer algo así, ¿no? Dice, la verdad que ella no podía ni sospechar lo que estaba sucediendo en ese momento, que lo que estaba haciendo esa mujer tenía un valor y que Dios lo iba a poner como un ejemplo, ¿sí? Uno puede decir, bueno, el ejemplo es: aprendan de los que más dan, vean que los demás no son cortos para dar, y vean que es buena la cantidad que están poniendo, y es bueno que la iglesia tenga este ingreso, porque de ese sustento también es necesario que a través de las ofrendas viva la iglesia y se pueda desarrollar todas las actividades, y tal vez lo es. Pero Dios estaba por poner un ejemplo tan importante en esto que estaba pasando, que quizás la viuda no podía considerar que su escasez iba a ser la mayor riqueza de ese día, en ese recinto, en ese templo, delante de los ojos de Dios. A veces uno, déjenme decirle algo que ha motivado mucho mi corazón a través de los años de estar al servicio de Dios, y es que en ocasiones, por no decir en muchas ocasiones, todo lo que hacemos para Dios pasa inadvertidamente, como en esta ocasión. Cualquiera podía echar de ver, y seguro que así lo hacían, que muchos daban cosas valiosas, porque ahí estaba la gente mirando, ¿no? Y uno dice, oh, cómo ama a Dios, cuantiosa cantidad que pone, ¿no? Sin embargo, esta viuda estaba allí, y quizás nadie se daba cuenta de ella, porque ella no tenía ni quizás excelentes vestiduras, ni nada que resaltara su presencia, y por eso pasaba inadvertida entre todos los demás. Pero estaba haciendo algo importante para Dios. Así como a veces nos sucede que hacemos algo para Dios que pasa por inadvertido, simplemente por la sencillez, por nuestro silencio, por no tocar trompeta en las esquinas, ¿no?, para anunciar lo que estamos haciendo, pero Dios todo lo está viendo, amén, y eso es lo más importante, ¿no? Y vamos a ir resumiendo, ¿no? Y que lo que podamos hacer sea un ejemplo para los demás, que Dios tome el ejemplo de esta viuda para poner y ser un ejemplo a los demás, algo que desencadenó inclusive que el Señor reprendiera a los demás, que mostrase frente a los demás que esa viuda estaba haciendo correctamente y que estaba dando de lo último que tenía, y que eso era destacar una entrega total de todo lo que uno tiene o valora o cree importante en su vida, el cual, caramba, si lo era importante, era su sustento, ¿verdad? Y para poner como una reseña de respaldo, vamos a recordar por qué Dios escoge estos ejemplos, ¿no? En 2 Corintios 8, 1, 2 o algo así, recuerdo que, por ejemplo, habla
Pablo sobre la ofrenda de la iglesia de Macedonia, ¿no? Y dice que ahí destaca la humildad de ellos, ¿no? La pobreza de ellos, la humildad, y que con tanta liberalidad realmente estaban dando, ¿no? O sea, porque aquí, por ahí, no es tan importante lo que damos, sino cómo lo damos, ¿verdad? No es importante la cantidad, o sí, porque la cantidad también puede favorecer mucho mejor si entendemos que lo hacemos para Dios, para el beneficio de nuestro pueblo, y que la iglesia crezca y que los pastores puedan administrar y canalizar eso en la santidad de Dios y darle el uso correspondiente para que todos puedan disfrutar y así mitigar las necesidades del pueblo de Dios. Es decir, puede que lo que hagamos parezca poco, pero si Dios está mirando y es genuino y es bueno, no vas a pasar inadvertido de parte de Dios. Y esta escritura es muy interesante porque en un momento dice que el Señor llama a sus discípulos para decírselo. Y hoy eso debe simplificarse en esta imagen. Hoy Dios está llamando a su pueblo a que observe este ejemplo. Hoy está llamando Dios a sus hijos, a los discípulos, a aquellos que como miembros de la Iglesia de Cristo estamos participando todo en la grey, en la congregación. A que veamos, a que seamos reprendidos quizás en nuestro corazón, siempre con buenos fines, quiero decir, porque Dios nos está enseñando algo en este día, para que nosotros aprendamos lo que es el sacrificio de muchas veces hacer de la nada algo, de lo poco hacer mucho, porque mucho es para Dios, aunque ante los ojos de los hombres no valoricen lo que tú haces. Y es importante que tomemos conciencia de lo que hagamos en forma de ofrenda o de sacrificio, de trabajo, meditar y tomar conciencia para quién lo hacemos. Cuando estamos en la iglesia de repente pasan la bolsita, no estoy hablando de diezmo, eso lo quiero aclarar otra vez, ya vamos a hablar tocante a ello en algún momento. Estamos hablando de la ofrenda, del dador alegre, ¿no? Que vos medites cuál es tu lista de prioridades. Y si no estás por hacer, como este caso lo menciona, ¿no? Dar de lo que te sobra, después que hiciste las cuentas, sin meditar lo que la iglesia necesita y sin entender para quién lo estás haciendo. Lo estamos haciendo para Cristo Jesús, aquel que se subió al madero para salvarnos a nosotros, para redimirnos, para darnos vida eterna. Un sacrificio el cual, si pudiéramos valorizar en este día, ¿qué cifra le pondrías, hermano? Hermano, la gloria sea para Dios en el nombre de Jesús. Y como siempre digo, ojalá esta palabra te haya sido de edificación y que en adelante podamos meditar sobre todas estas cosas, porque Dios está llamando la atención a su pueblo para que su pueblo aprenda y pueda el Señor junto a su pueblo regocijarse y nosotros también alegrarnos en su salvación. Hermano, hasta nuestro próximo encuentro, y que la palabra de Dios siempre te esté bendiciendo a vos, a tu vida, a tu familia y a tu entorno. Te bendigo desde este humilde lugar en el nombre de Jesucristo. Amén.